gran placer poder aquí compartir con ustedes y sobre todo para entrar a una temática supremamente importante, una temática básica que es fundamentalmente el concepto de la terapia de biorregulación segmento metamérica. Cuando hablamos de terapia de biorregulación segmento metamérica, nos estamos aquí fundamentalmente teniendo como objetivo conocer que existen unas relaciones osteo, mio, conjuntivo y dermales que nos dan una puerta importante de acceso a lo que podemos llamar la biorregulación. Es decir, en los conceptos de todo esto que es medicina integrativa, que tiene que ver, por ejemplo, con acupuntura, con homeopatía, con cualquiera de las muchísimas formas de terapias, de estímulos que podemos utilizar. Básicamente, aquí encontramos una terapia que hemos venido desarrollando prácticamente durante los últimos 20 años y sobre todo creándole o dándole una presentación de tipo científico que permitiese que pudiéramos llegar a los entornos médicos, que pudiéramos llegar a las universidades, etcétera, y presentarles un método para la aplicación, por ejemplo, de elementos como la procaína. Posiblemente algunos de ustedes han hecho o conocen la terapia neural de los hermanos Huneke de Alemania y saben que los anestésicos locales operan como repolarizadores de la membrana celular. Normalmente, en lo que es terapia neural, pues esta se aplica en los potenciales o supuestos lugares del cuerpo donde por procesos inflamatorios crónicos se produce, por ejemplo, un campo de interferencia, una central, digamos, de estímulos patogénicos capaces de producir un proceso de disregulación. También se trabajaba sobre la terapia segmentaria y de hecho la idea empieza a surgir a partir de encontrarnos, por ejemplo, como los osteópatas o como los personas que trabajaban masaje o como la terapia neural, etcétera, nos hablaban de segmental y nos hablaban de metamérico. Y todos perfectamente conocemos desde nuestra neuroanatomía por allá en sexto semestre de medicina las relaciones que existen entre piel, celular subcutáneo, músculo, periósteo, con los órganos y las vísceras en el interior. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender este concepto clave y fundamental, que piel, celular subcutáneo, músculo, periósteo, etcétera, tienen relación con los órganos y vísceras que están en el interior. Y de esta manera comprenderíamos que puede haber una dimensión extra para los medicamentos, por ejemplo, homeopáticos complejos inyectables, estos que vienen en multicomponentes a bajas dosis, o las sustancias repolarizadoras de la membrana celular, que serían fundamentalmente anestésicos locales a baja concentración, por ejemplo, la procaína al 0,5%. Esto entonces es clave porque hoy quiero mostrarles que tenemos la manera, explorando simplemente con nuestras manos, explorando al paciente, encontrar áreas reflejas que están expresando periféricamente en piel, celular subcutáneo, músculo o periósteo los desórdenes que están ocurriendo en un órgano o en una víscera en el interior. Acuérdense que en el sistema nervioso todo es aferente-eferente y por consiguiente, si un órgano se expresa en la periferia, lo que yo haga aquí en esta ventana biológica de la periférica, pues va a actuar sobre ese órgano que está aquí en el interior. Así que el papel entonces de los tejidos blandos requiere una nueva valoración y entender nosotros claramente que periósteo, músculo, aponeurosis, tejido conectivo, piel, etcétera, pueden perfectamente reflejar la situación general del organismo. Y de esa manera, entonces, nosotros, explorando, palpando las vértebras, palpando los músculos, buscando zonas de manipulación en el celular subcutáneo o en la piel, encontrar lo que llamamos las ventanas biológicas. Es decir, este órgano interno tiene una manifestación periférica
y lo que yo haga terapéuticamente en esa manifestación periférica, porque vamos a aprender fundamentalmente a aplicar en forma inyectada. Pero también puedo hacer un masaje, también puedo poner un rayo láser, también puedo poner una ventosa, también puedo hacer muchas otras formas de estímulo sobre esta ventana periférica para poder actuar sobre ese órgano o esa víscera que está en el interior. Hay pues una clara relación neuroanatómica que sustenta la participación de lo que se llaman las respuestas viscerosomáticas. Y esto desde, miren, 1974 ya lo tenía reconocido y ustedes en PubMed pueden encontrar cuando se nos habla de las funciones viscerales aferentes del sistema nervioso y que nos muestra que existen vías de convergencia somato-visceral que se encuentran a nivel cervical, que se encuentran a nivel dorsal, que se encuentran a nivel lumbar. Y que por consiguiente, si nosotros entendemos que vía sistema nervioso, vía médula, hay unas conexiones que van pues de órganos y vísceras a los elementos periféricos, pues todo está perfectamente conectado y de esta manera el sistema nervioso me va a servir no solo para el diagnóstico, sino tal vez una de las cosas más importantes, la terapéutica. Y por consiguiente, vemos que hay publicaciones que así nos demuestran. Los efectos reguladores, por ejemplo, que podríamos encontrar desde el terreno de la columna cervical. Estudios hechos, por ejemplo, en animales, que también nos demuestran que están en relación con la columna torácica o que están en relación con la espina lumbar. O sea que aquí claramente vemos que la médula espinal sirve entonces como elemento de conexión sistémica que luego nosotros lo podemos convertir en un punto básico para entender dónde hay desórdenes y dónde podemos encontrar ventanas terapéuticas para nosotros desde allí actuar sobre ese órgano o esa víscera que hay en el interior. Entonces imagínense que yo palpo T5, T6, T7, T8, T9 y encuentro que la transversa de T5, T6 es dolorosa a la manipulación. Yo puedo entrar e inyectar directamente sobre esa transversa y allí puedo estar actuando perfectamente sobre un desorden que ocurra a nivel del hígado. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, una distensión visceral, esto genera respuestas de contracción muscular segmental. Y perfectamente vemos cómo pueden existir reflejos que desde la víscera interna se pueden manifestar a nivel de distonías en la musculatura abdominal o en la musculatura torácica posterior. Y entonces yo puedo tener un paciente con una lumbalgia a nivel de L5, L6, a nivel de lumbares L1, L2, L3, L4, L5, sacro 1. Allí en cualquiera de esas yo las puedo manipular y buscar y encontrar que le duelen y resulta que el problema viene disparado del intestino. O ese intestino, por ejemplo, puede hacer que el psoas ilíaco se contraiga y esto reflejarse en un dolor en la vértebra. Y entonces aquí hacemos infiltraciones, hacemos tratamientos, damos relajantes musculares y nada funciona porque hasta que yo no solucione la disbiosis intestinal, hasta que yo no solucione el desorden que hay a nivel de una dieta o de un estreñimiento o de un intestino permeable, no voy a evitar que este psoas ilíaco esté contraído y que haya reflejos que se manifiesten a nivel de la columna lumbar. Esto es extremadamente importante porque me lleva entonces a ver cómo esas relaciones reflejas que hay entre las vísceras y los músculos son de gran importancia. Lesiones patológicas, muy bien, sabemos que son capaces de generar manifestaciones segmentales definidas. Y utilizando modelos de animales, se pudo conocer perfectamente cómo son los reflejos viscerosomáticos inducidos por un infarto de miocardio. Y esto nos llevaría claramente a entender que a lo mejor hay toda una serie de manifestaciones T1, T2, T3 principalmente, los vamos a encontrar en el lado izquierdo y allí puede ser en piel, en celular subcutáneo, sobre la vértebra o sobre músculos.
Y cuando cualquiera de ellos, piel, celular, subcutáneo, músculo o vértebra, está sensible, doloroso o está manifestándose clínicamente porque hay un desorden, por ejemplo, en el corazón que todavía no ha llegado al infarto, pero que ya está haciendo fenómenos isquémicos o alteraciones, yo puedo perfectamente aplicar en esas ventanas medicamentos de biorregulación o puedo aplicar, por ejemplo, elementos de acción repolarizante como la terapia neural. Así que la terapia segmental es básicamente el poder nosotros utilizar las zonas superficiales del cuerpo que están conectadas con vísceras y con órganos por vía del sistema nervioso. Esto se reconoce claramente como reflejos de naturaleza viscerosomática. Y aquí les muestro una gráfica muy interesante, porque podríamos claramente o podríamos perfectamente estar encontrando, eh, por favor, díganme si ustedes están viendo las diapositivas o se ha quedado pegado en una diapositiva, que no lo sé. Alguien que me diga allí. Estamos viendo la de la terapia de bioregulación, O las diapositivas están cambiando. Sí, esta no, está fija. La tienes fija, Arturo. Roger, Sí, ¿las diapositivas están cambiando? no, está fija. Ah, me debieron haber dicho, porque hemos pasado un montón de diapositivas y Ah, podemos... pensaba que estabas haciendo con una No, 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 introducción, pero no, 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 no no, sabía que estabas pasando no, 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 diapositivas. ya iba adelantadísimo. Bueno, Ah, vale. tengo que cerrar y volver a abrir porque por alguna razón dejó de... Vale, se pasaron. No pasa nada. A Ya ver. lo pasamos Pensaba que rapidito. estabas haciendo la introducción, No, haciendo no, la no, no, explicación y que ya entrarías para luego nada, en diapositivas concretas. no para nada. Mm, Ya vamos a conectar sí. nuevamente. Es que ha habido también cambio, que a veces ponías tu imagen sola, tu imagen con la diapo, Sí, por eso, claro, es que eso es lo que estaba haciendo, pero sí, ibas no me di variando. cuenta de que el OBS se quedó paralizado por alguna razón que desconozco y no estaba cambiando las diapositivas y yo juraba que sí. Entonces, bueno, no pasa nada. Estos son los problemas de la tecnología. Sí. ¿Allí se está viendo algo De momento está en el formato de... de No, PowerPoint? no sale nada, no sale nada. Ok, voy a darte iniciar cámara virtual. A Voy. ver, Allí sí debe ahora estar sí que se ve el PowerPoint. A ver, arranca. perfecto. A ver, pasa una diapo, a ver si se Ahí ya pasa. está. Ya está la diapositiva inicial. Sí. A Bien. ver, pasa a la siguiente, a ver Entonces, si hay pasemos movimiento. a la siguiente a ver si cambia. Sí, ha pasado Bueno, perfectamente. entonces me voy rapidito. Les dije que hay relaciones metaméricas, osteo, conjuntivo y dermales. Es decir, que todos son los elementos superficiales, piel, celular, subcutáneo, músculo y periósteo, se conectan con los órganos y las vísceras que están en el interior del cuerpo. Este es el primer punto importante de entender. Que nosotros entonces podemos aquí, con medicamentos inyectables multicomponente homeopáticos que hay de muchas empresas, o con sustancias repolarizadores de membrana, como sería básicamente el uso de la procaína al 0,5% o de cualquier anestésico a baja concentración, poder entonces, cuando aplicamos en estas zonas periféricas, hacer el efecto. Y que eso nos llevaba a que los tejidos blandos requieren una nueva valoración, puesto que músculo, periósteo, aponeurosis, tejido conectivo, piel, etcétera, pueden reflejar la situación general del organismo y perfectamente una dermalgia o una contractura muscular o un dolor periostítico o cualquier cosa de estas me puede estar indicando que un órgano o una víscera en el interior del cuerpo está haciendo una disregulación, ya que hay una clara relación neuroanatómica
que nos muestra que hay lo que llamamos las relaciones aferentes viscerales y que los órganos y las vísceras se conectan con todos los elementos, permitiéndonos entonces que tanto a nivel cervical, dorsal como lumbar, por vía medular, yo encuentre correlaciones. Les decía entonces que, por ejemplo, si hay una distensión visceral por alguna comida que nos produce gases y inflazón, etcétera, esto puede ser la causa de que tengamos dolores, dolores, por ejemplo, en la zona lumbar. Y les explicaba perfectamente que un intestino permeable, una disbiosis, una situación en el intestino puede hacer que el psoas ilíaco se contraiga. Esto altera la dinámica de la columna vertebral y el paciente tiene una lumbalgia. Entonces él va donde el médico convencional y el médico convencional para los 10 o 15 minutos de consulta, pues dice esto es una lumbalgia y le manda un analgésico, un relajante muscular, cualquier cosa de estas. Y puede ser que momentáneamente sirva para el dolor, pero el problema sigue reiterativamente apareciendo. ¿Por qué? Porque el problema es el colon que está contrayendo al psoas ilíaco y que está produciendo una alteración biomecánica de la columna y que es lo que produce el dolor lumbar. Entonces, estos conceptos es lo que quiero que entendamos, puesto que básicamente las lesiones patológicas manejan y muestran manifestaciones segmentales definidas. Y aquí llegamos a entender, por ejemplo, cómo las zonas superficiales del cuerpo se conectan con vísceras y órganos por vía del sistema nervioso. Y ya llegamos a donde habíamos quedado, que sería ver, por ejemplo, fíjense aquí claramente cómo nos vamos a dar cuenta de, y por alguna razón vuelve y se me bloquea la diapositiva. Está Aquí. parado en el, en Sí, el, en sí, el estudio científico. se me quedó allí parado y no entiendo por qué. Tendría que haber cambiado. Por alguna razón no está cambiando. Fíjate que Sí, sí, está tú te puedes ir moviendo, tú. claro, pero las diapositivas algo está haciendo que no pasen. Y esto, te juro, Roger, que tú conoces cuántas Claro, veces hago yo esto, nunca había ocurrido. sí, Bueno, sí que está. voy nuevamente Es la a... opción de compartir pantalla también. No, porque es que este no funciona de esa manera. Este funciona, es todo directo por, por un solo canal. Déjame, yo vuelvo y repito. Dice aquí un compañero que dice que puede ser que está conectado como si el vídeo fuera de la clínica Virne y no como Arturo. No sé en cuál de los No, dos no, está. no, es que por alguna razón que no sé, entraron Sí, dos, pero yo escogí el de Arturo Virne y no el de Clínica. a lo mejor no sé, no No, tiene sentido. no No, eso no no debería ser. tendría tanto sentido. Es alguna razón por la cual el OBS se nos está quedando pegados en las diapositivas y no está avanzando. Bueno, allí ya en este momento voy a ponerles, y ahí ya deben estar viendo la diapositiva, ¿correcto? Correcto, ya se ve perfectamente. Ahora vuelve a pasar. Entonces decíamos que las lesiones patológicas generan manifestaciones segmentales definidas. Y vámonos al punto donde habíamos quedado, esta diapositiva. Entonces ustedes miran aquí al corazón. Ese corazón se conecta por vía del troncal simpático con el asta posterior de la médula y luego por vía del asta anterior de la médula. Entonces, fíjense, se conecta con los músculos, con los folículos pilosos, con las glándulas salivales, con las arterias, etcétera. Y esto tal vez nos podría perfectamente explicar por qué viene la sudoración y por qué puedes encontrar un área más fría o más caliente. Es decir,
El desorden que está ocurriendo, en este caso, en el corazón, se está manifestando en piel, celular, subcutáneo, músculo, afuera, en los tejidos. Y si palpamos vértebras, podemos encontrar a la T1 o a la T2 sensible. Y si palpamos costillas, podemos encontrar las costillas superiores molestando. Entonces, estas conexiones reflejas pueden tener un gran efecto de regulación y de estimulación. De manera tal que yo puedo inducir, por ejemplo, y todos lo conocen muy bien, regulación con electroestimulación. Y ponemos TENS o ponemos agujas con señales eléctricas sobre ciertos puntos o sobre ciertas regiones para poder producir los procesos de regulación. Pero también las acciones farmacológicas pueden modificar las respuestas viscerosomáticas. Y hace muchísimos años se había visto, por ejemplo, cómo el diazepam o el fenobarbital o la difenilhidantoína podían entonces hacer este tipo de regulaciones. Hoy día, indudablemente, no queremos utilizar estos medicamentos. Preferimos, por ejemplo, utilizar básicamente es remedios homeopáticos inyectables o remedios repolarizadores de membrana. Porque además con el remedio homeopático inyectable yo puedo escoger un remedio para el hígado, un remedio para el corazón, un remedio para el riñón, un remedio para el pulmón, dependiendo de cuál sea el órgano o la víscera sobre el cual quiero trabajar en ese arco reflejo. Por lo contrario, si uso la procaína, esta es inespecífica, siempre repolariza y me actuará de manera general. Fíjense cómo en el Journal de la American Osteopathic Association se nos habla básicamente de la validación de los hallazgos palpatorios viscerosomáticos durante una isquemia coronaria. Y esto sería perfectamente igual. Este mismo artículo podría decir validación de los hallazgos en un problema de hígado, validación de los hallazgos palpatorios en piel, celular, subcutáneo, músculo o periósteo, en un problema de colon, de riñón, de próstata, de lo que quieran. Porque todos los órganos y todas las vísceras se conectan con las estructuras periféricas. Y al actuar sobre las estructuras periféricas, yo voy a actuar sobre el órgano y la víscera. Ese es el concepto de esta terapia de biorregulación segmento metamérica que les queremos compartir aquí en esta charla, pero que les queremos enseñar en una práctica que podemos tener allá en España durante 1 o 2 días para que ustedes puedan perfectamente llegar a sus consultorios y aplicarlo de manera fácil, porque conociendo cómo son todos ustedes profesionales de la salud, la anatomía, podrán utilizar este método. Tratemos entonces de entender el segmento metamerismo. Y fíjate, vuelve allí por alguna razón y se bloquea. Entonces creo que vamos a estar teniendo que estar cerrando y abriendo porque algo pasa. Puede ser el internet, aunque dice que está bien, pero ya no me pasó la diapositiva. Ya no, se volvió a bloquear. Sí, se Vale. volvió a bloquear, pero bueno, lo abrimos nuevamente. Ok. Entonces, vamos ahora, lo están ya viendo, exacto, vamos ahora a tratar de entender qué es esto del metamerismo. Entonces, hay que conocer que hay un fundamento anatómico y fisiológico que es básico para practicar la SMBT. SMBT es Segmental Metameric Bioregulatory Treatment o Therapy, o sea, terapia de regulación segmento metamérica. Y esto nos permite comprender entonces cómo las diferentes estructuras corporales humanas son claves en la clínica y son claves en la aplicación de la terapia segmentaria porque todo parte de la organización anatómica del sistema nervioso periférico que tiene una división primitiva, segmentaria o metamérica del embrión. Pero que esto se va al inicio de la evolución porque el metámero se ve, por ejemplo, en los que se llaman los celomados, que tienen simetría bilateral y los cuales, por ejemplo, todos hemos tenido en la mano una lombriz. Esos pueden tener, como es el caso de las lombrices que pertenecen a los anélidos, que todas las metámeras son homónomas, es decir, todas las metámeras son iguales. Pero si nos vamos a los insectos, la metamerización es heterónoma y allí cabeza, cuerpo, cola es diferente, pero también son segmentos.
Y esto es básicamente los principios del desarrollo. Si ya nos vamos a los vertebrados, el metamerismo no se ve tan fácil por múltiples modificaciones, fusiones y reducciones. Y vámonos básicamente al plan del filum cordata, o sea, los que tenemos columna vertebral que tempranamente durante el periodo somítico del desarrollo embrionario, ustedes ven cómo claramente allí están viendo cada uno de estos redonditos es un metámero del cual van a surgir órganos, vísceras, estructuras y todo lo demás, y que esas masas de mesodermo al lado y lado del tubo neural van a permitir entonces que finalmente lleguen a formar piel, músculos, vértebras y por eso hablamos de dermatomas, miotomas y esclerotomas. Y que los dermatomas entonces son la zona cutánea inervada por un segmento medular específico, que el miotoma es el grupo muscular inervado por un solo segmento espinal y que el esclerotoma es el segmento inervado por un segmento medular, en este caso para la parte de las estructuras óseas. Y por eso ustedes pueden ver aquí la parte de piel, la parte de músculos y la parte de periósteo, haciéndonos entender entonces que todos estos están conectados porque pertenecen a un mismo segmento. Pero ellos además están conectados internamente con órganos y están conectados con las vísceras. Y aquí vemos entonces cómo la inervación de las vísceras se distribuye también segmentariamente. Entonces, aquí ustedes están viendo a la víscera que está conectada con un segmento de la médula, el cual a su vez está conectado con piel celular subcutáneo, músculo, periósteo, hueso y demás elementos. Y por eso entonces, cuando ya empezamos a ver cervical, torácico, lumbar y sacral, pues empezamos a encontrar el segmento superior, medio e inferior con toda una serie de estructuras que están perfectamente interconectadas y que yo puedo aquí basado en neuroanatomía, mostrarles cómo todo está perfectamente interconectado. El primero que vamos a aprender es el nervio vago. El nervio vago décimo par craneal, este fundamentalmente sale de la médula oblongata, ahí se forma el nervio, el cual baja y se va distribuyendo por todo el cuerpo. De hecho, vago viene de vagare, errante, para hablar de que es un nervio que va inervando todos los elementos, inerva desde la tiroides, inerva el corazón, inerva los pulmones, inerva el esófago, inerva el pulmón, inerva el estómago, inerva todo el intestino delgado, inerva todo el intestino grueso. Es decir, el nervio vago es la estructura más interesante que luego al final queda conectado entonces con el plexo celíaco y de esa manera podrá recibir allí también la información del el simpático. Entonces, fíjense aquí el nervio vago cardíaco. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes van a ver y les enseñaré cómo pueden ustedes palpar perfectamente a lado y lado y darme cuenta, por ejemplo, que el vago en el lado izquierdo va a estar más doloroso en personas que tienen disregulación del corazón y con una aguja pequeñita podemos entrar, no hay que llegar hasta el nervio, se llega solo hasta los layers musculares y allí poner, por ejemplo, un medicamento como puede ser un estrofantus o como podría ser cualquiera de los muchos medicamentos que conocemos de la homeopatía o la propia procaína para de esa manera regular función de corazón. Pero también me puedo encontrar, oh, dale, otra vez se bloqueó. No, qué desgracia, joder. Sí, sí, parece que se quedó bloqueado ahí en el vídeo. Vuelve y se bloquea y no entiendo por qué esto nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Y estoy mirando aquí. No lo había visto nunca, ¿eh? En todos los webinars que hemos ido haciendo. Sí, pero ¿cuántos que hemos hecho? Y nunca ha ocurrido esto. No sé si será que Trump, que está persiguiendo al pobre Maduro, entonces nos está influyendo a todos. Bueno, vamos a mirar aquí qué hacemos. Entonces, ¿qué dijimos aquí? Que tenemos al nervio
tenemos básicamente al nervio vago del corazón, que fíjense cómo actúa ya desde la región cervical y esto nos va a permitir entonces también, por ejemplo, fíjense, yo tengo un problema aquí en el pulmón, imagínense que tengo un pulmón inflamado, aquí tengo secreciones, etcétera, y que me encuentro que irrita entonces al vago, que inerva el pulmón, y dónde se presenta la molestia, mírenla, se presenta a nivel de las cervicales, C1 y C2. Y esto es extremadamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque tengo un paciente con dolor aquí, occipital, lo que llaman los pacientes, tengo dolor en la base del cráneo. Y eso puede venir por una reverberación de alguna de las vísceras inervadas por el vago que repercutirá, como vemos aquí exactamente en la gráfica, produciéndome entonces la molestia a nivel de C1 y a nivel de C2. Nervio vago esofágico. Aquí quiero que miren algo importante y es que la parte arriba del esófago no está inervada, solo de la parte media hacia abajo. Aquí vemos ahora ya el plexo celíaco, donde entonces tendríamos la formación final donde se conecta el vago con los esplácnicos y por lo tanto sería la reunión entre simpático y parasimpático. Aquí vemos el nervio vago del hígado, el cual inerva solamente por vía del lado derecho. Y eso es muy importante porque solamente al palpar en el lado derecho voy a encontrar doloroso cuando el problema está en el hígado, nunca en el lado izquierdo, porque en este caso es solamente la lateralidad derecha la que hace que, por ejemplo, un medicamento como un Cardus Marianus o un medicamento como la propia procaína lo pueda colocar yo allí en el punto para tratar, en este caso, al hígado. Y allí vemos cómo básicamente es el semilunar derecho del plexo solar el único que da las inervaciones para el hígado y para la vesícula biliar. En cambio, el páncreas sí está inervado por ambos, pero en el lado del lado derecho tendré la inervación para la cabeza, en el lado izquierdo tendré la inervación para la cola del páncreas. Y esto será de gran importancia porque me permitirá entonces decidir si inyecto en el lado izquierdo o inyecto en el lado derecho, dependiendo dónde anatómicamente, si es un problema funcional, por ejemplo insulínico, me voy a ir más por la cola del páncreas, pero si es un problema de un tumor o de una situación que está afectando particularmente la cabeza del páncreas, pues entonces en ese caso me voy a ir hacia el lado derecho. Entonces, como ven, las zonas reflejas cuando hay disregulación en los órganos inervados por el vago se van a manifestar en cervical 0, 1 y 2. Piensen cuánta gente viene con dolores en columna cervical alta, base de cráneo, es decir, atlas axis, allí donde biomecánicamente no encontramos nada, radiográficamente no encontramos nada, la resonancia magnética no nos muestra nada y el paciente se queja. Y terminan mandándolo donde el psiquiatra porque se imagina que es un dolor que él se lo está imaginando, cuando puede perfectamente, como estamos viendo aquí, ser un reflejo de procesos de disregulación que ocurren en tiroides, en pulmones, en corazón, en colon, en intestino delgado o en el colon solamente hasta el lado de la flexura esplénica, porque el colon descendente y el recto sigmoide no son inervados por el vago, sino por el parasimpático sacral. Así que tener claras estas relaciones anatómicas que alguna vez las aprendimos en la universidad nos van a dar una cantidad de posibilidades de búsqueda clínica para nosotros proceder a hacer estas terapéuticas. Pero ¿por qué es tan importante el vago? Vamos a repetir porque volvió y se bloqueó. Pero ya le cogimos aquí el tiro y volvemos y conectamos. Ok, entonces, ¿por qué nos interesa tanto el vago, queridos colegas? Miren esto tan
clave que es de entender. El vago tiene una relación directa con el sistema inmunológico y con el metabolismo, y es el gran regulador de los procesos inflamatorios. Entonces, de esa manera, todos estos desórdenes que ocurren a nivel visceral, yo puedo regularlos y generar toda la modulación de citoquinas y toda la modulación entre simpático y parasimpático, simplemente haciendo la terapéutica a nivel vagal. Yo les podría decir que prácticamente el 80% de mis pacientes les inyecto el vago en cualquiera de las consultas, por cualquiera de los motivos que vengan, porque piensen que de aquí para abajo todos los órganos y todas las vísceras están inervados y la alteración entre el estado hipersimpático tónico que pone en disfunción al parasimpático hace que entonces este estímulo de regulación sobre el nervio vago sea clave y fundamental en la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Aquí vemos cómo se hace, lo vamos a hacer lógicamente allá en España con ustedes en el taller. Vemos cómo se hace la técnica, se busca entonces allí sobre la base, penetramos con la aguja en forma lateral ángulo de 45 hasta tocar la transversa, cambiamos un poquito, entramos un medio centímetro, no hay que llegar hasta el nervio, simplemente depositamos el medicamento, puesto que allí los layers forman un embudo que permiten que cualquier medicamento que ustedes inyecten en cualquiera de estos dos puntos finalmente llega hasta el nervio vago ejerciendo el efecto terapéutico que queremos lograr o que queremos buscar. Pasemos ahora al nervio frénico. El nervio frénico tiene básicamente su derivación a partir de cervical 3, 4 y 5, siendo la rama cervical anterior motora C4 la que más nos interesa. Baja por el mediastino y genera ramas para inervar la pleura y el pericardio. Y aquí entonces les cuento algo. Imagínense un paciente con una pericarditis por un virus Coxsackie o un paciente con una pleuritis secundaria a cualquier proceso infeccioso que haya podido tener. La inflamación y la irritación de las serosas produce entonces reacción sobre cervical 4 y ustedes encuentran en este caso al paciente con dolor y cuando ustedes palpan C3, C4, C5, posiblemente cervical 4 es la más dolorosa, bien sea a la presión o a la movilización de la vértebra. ¿Por qué? ¿Porque hay un problema en la cervical? No, porque hay un problema en las serosas, pleura o pericardio, secundario a cualquier patología que este paciente haya tenido, y que está entonces generando un mecanismo constante de reverberación neurofuncional que genera un estado preirritativo sobre ese segmento y que hace entonces que este paciente venga consultando con dolores en cervical 4 que buscamos o intentamos buscar un problema biomecánico que puede ser que lo haya, pero no, muchas veces no encontramos nada biomecánico, ni a la radiografía, ni a la manipulación. Movemos cervical para cualquier lado y no hay problema, no encontramos problema, pero a él le duele. Y el problema puede venir por vía, entonces, aquí del frénico, de pleura o de pericardio. Pero él continúa, llega hasta el diafragma, penetra entre las fibras del diafragma e inerva todo el peritoneo subdiafragmático. Y entonces, allí, ¿qué tienen ustedes? Que un problema en el hígado, un problema en el colon transverso, un problema en la flexura esplénica o en la flexura hepática del colon, un problema en páncreas, puede producir irritación del vago y me duele el dolor acá arriba. Fíjense lo interesante. Esto es medicina integral en redes que nos sirve para comprender que cualquier disregulación por estructuras relacionadas con el frénico me va a producir dolor y molestia en cervical 3, 4 y 5. Y será entonces básicamente allí lo que nos lleva a entender y comprender que sí, posiblemente esto habrá que trabajarlo, pero lo que hay que trabajar es el órgano disparador, que en este caso puede ser pleura, pericardio o peritoneo, a partir de un desorden que esté en pulmón, en corazón o en las vísceras superiores subdiafragmáticas. Y esto todo se puede
palpar, investigar, hacer la relación con la historia clínica y logran entonces de esta manera ustedes un tratamiento y una terapéutica específica hacia el desorden que se presenta. Luego tenemos los elementos del simpático. Y ahí sabemos que hay dos cadenas que bajan paralelas a la columna vertebral de ganglios que forman cordones longitudinales intermedios de fibras nerviosas y que van desde el cráneo hasta el coxis. Y allí básicamente nos interesan tres elementos: esplácnico mayor, esplácnico menor y esplácnico inferior. Y esto sería el equivalente a hablar de T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 y posiblemente L1. Toda esa estructura va a estar en relación con órganos internos inervados por los esplácnicos que pueden producirme esos dolores a esos niveles que son mal entendidos porque muchas veces intentamos hacer masaje, quiropraxia o cosas de estas cuando lo que hay que buscar es el órgano que está disregulado y disfuncional. Por ejemplo, esplácnico mayor, normalmente T5 a T9 es lo más común, hace sinapsis con las células excitadoras de los ganglios del plexo celíaco, del plexo renal y de la médula suprarrenal o médula adrenal. Y entonces, quiere decir T5, T6, T7, T8, T9. Problemas digestivos me pueden producir molestias a ese nivel. Problemas renales me pueden producir problemas a ese nivel. Y el estrés por sobrecarga reactiva de las glándulas suprarrenales me puede producir ese dolor interescapular típico de los pacientes de estrés, que tiene que ver es con el estado de reverberación irritativa que partiendo de las glándulas suprarrenales genera irritación en T5, T6, T7, T8 o T9. Claro, no tiene que ser todo. Vamos palpando, T5, T6, T7, ¡ah, que dolió allí! Esa es. Eso es lo que llamamos vértebra en lesión. Y ahí es donde vamos a hacer la terapia y ahí es donde vamos a aplicar los medicamentos, pero siempre medicamentos que van a estar en relación con el órgano disparador del desorden. Esto es una maravilla porque nos va mostrando una cantidad de información. Si nos vamos ahora a hablar, entonces, y volvió y se bloqueó. Ay, Dios mío. Y como yo, Y te está cortando el ritmo sí, ahora cuando lo coges. claro, me corta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener paciencia y Y irlo desbloqueando entonces. es cierto, como nos llegan las cosas en la vida, luego hay que cambiarlas y con tranquilidad. Entonces, quedamos aquí cuando íbamos a entrar exactamente a los esplácnicos. Ahí se nos bloqueó. De golpe, cuando veas que se bloquea, por favor, dame el grito para yo inmediatamente darme cuenta de que ha pasado esto. Ok, ahí estoy atento. Perfecto. Entonces, aquí ya estamos. En el simpático. Voy a darles entrada a la cámara virtual. Ahí ya lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. sí, sí. Tenemos simpático, entonces dijimos que estos son dos troncos nerviosos que bajan al lado y lado de la columna, desde el cráneo hasta el coxis, que forman el esplácnico mayor, menor e inferior, que el esplácnico mayor es de T5 a T9 y que hace sinapsis con plexo celíaco, por lo tanto puede tener problemas con la parte digestiva, con plexo renal o con la médula adrenal. Y que por eso dijimos que esos dolores interescapulares que se presentan en muchas personas tiene que ver básicamente con situaciones de estrés adrenal, por ejemplo, un estado de hipercortisolismo. Ahora, el esplácnico menor sería el décimo y undécimo, entonces sería T10 y T11, y tiene relación sobre todo con la parte inferior del plexo celíaco, lo cual nos llevaría a entender que básicamente aquí tiene relaciones con intestino delgado. Ojo con el SIBO. En el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, podemos tener T10 y T11 con clara manifestación de dolor y de disregulación, y a lo mejor
están intentando pensar que es un problema mecánico de la columna y que no es un problema que realmente tenga que ver con una víscera en disregulación. Y el hisplánico inferior, que puede no estar, podría estar en el T12L1, por ejemplo, y aquí estaría relacionado básicamente con los elementos del plexo renal. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando hacemos la puño percusión en un paciente, es exactamente en ese lugar donde hacemos los golpes si es que estamos sospechando que hay un problema en el riñón. Y miren aquí, miren, T5 se une con T6, se une con T7, con T8, con T9, formando entonces, ahí baja, 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 llega ahora a lo que serían los elementos del plexo solar y de allí inerva, por ejemplo, al hígado. Y por eso, entonces, en este caso particular, T5, T6, T7, T8, T9, del lado derecho, toda esa zona de piel, todas esas costillas, todas esas vértebras desde las transversas para allá, pueden estar manifestándose clínicamente cuando yo las exploro, las toco y las manipulo, indicándome que el hígado del paciente tiene un problema. Ahora, nos queda abajo el esplánico pélvico, que tendríamos entonces aquí S2 a S4. Oh, ya se está bloqueando más rápido todavía. Ay, Es una lástima porque la presentación es espectacular, estos vídeos son bueno, espectaculares. de todas maneras, hay una cosa que tal vez te propongo para que lo hagamos como si fuese cuando uno quiere recuperar algo que no salió tan bien, y es que los colegas que se inscriban al taller, les doy todo el curso gratuito, sin que tengan que pagar 5 centavos, solamente el taller que pagan allá en España. Y toda la teoría, con todas estas películas, con todas estas cosas, se las damos de inmediato para que puedan tener acceso a ellos. Entonces, pues esto sería una promesa de honor que les hago sobre un curso completo donde van a tener todo, de forma tal que lo que aprendamos allí en el taller, en lo práctico, luego lo puedan en casa profundizar y estudiar. Entonces, pues tengo el gusto para sacarme el mal sabor que tengo en la boca con esto de que no está funcionando, de poderles compartir todo el curso completo para que puedan estudiarlo con las películas, con cómo se hacen las inyecciones en videos y todo, para aquellos que hagan el curso allá en Barcelona. Entonces, queda esa, Muy chulo, Arturo, muy chulo. queda esa propuesta. Gracias. Bueno, entonces, volvamos. Aquí quiero que vean entonces esta parte que es tan importante, que es el video que muestra cómo exactamente, miren, T5 se une a T6, se une a T7, se van uniendo todos los nervios hasta formar el esplácnico que llega hasta el plexo y ahí inerva al hígado. Y por eso les decía entonces que T5, T6, T7, T8, T9, toda esa zona es la zona donde hígado se va a manifestar y es la zona donde podemos encontrar las ventanas biológicas para el hígado. Así que, bueno, este es el punto importante de comprender. Ahora nos quedaría ya lo que serían el esplácnico pélvico, S2, S3 y S4. ¿Este con qué tiene que ver? Con todo lo que sería el colon descendente, el recto sigmoide y todo lo que es el aparato reproductivo, pene, clítoris, vulva, vejiga, etcétera. Y este es extremadamente importante porque nos hace entender entonces que estos nervios esplácnicos mayor, menor e inferior me pueden manifestar segmentalmente con lo que llamamos vértebra en lesión. ¿Qué es vértebra en lesión? Desde T5 hasta sacro 1, ustedes van presionando cada vértebra. Primero en las apófisis espinosas, luego en las apófisis transversas. Y a donde duela, allí, ¿con qué órgano, con qué víscera, con qué se relaciona? Veo la historia clínica. Claro, el paciente tiene un problema en el colon. Y entonces allí se está manifestando en este caso y me está diciendo el sitio en el cual debo aplicar la inyección. Debo hacer entonces la terapia. Lo otro serían los espasmos musculares y lo otro serían las dermalgias.
Y aquí es muy importante porque tal vez tú te acuerdas, Roger, que tenemos un gran afiche de tamaño pliego para poner en la pared, donde está todo el mapa que les muestra todas las correlaciones. Y esto es muy importante porque ustedes pueden ir y mostrarle al paciente que ese dolor, que esa molestia, que ese desorden, que ese lo que sea, tiene que ver con este órgano profundo o este órgano interno. Y así, tanto nosotros como el propio paciente, vamos entendiendo cuál es el camino para entender por qué hay dolores vertebrales, porque hay espasmos musculares, porque hay dermalgias, etcétera, como consecuencia de desórdenes internos. Ahora nos quedan los segmentos de la médula, los cuales entonces, básicamente, estos segmentos medulares nos dicen que cada segmento corresponde al nivel de donde se originan el par de nervios raquídeos, los cuales van a inervar los órganos internos. Todos estos son mixtos, son sensitivo-motores y por lo tanto, por eso, queridos colegas, ustedes pueden tener la dermalgia, por eso pueden tener la contracción muscular, por eso pueden tener, allí ven la causa por la cual aparecen entonces estas manifestaciones. Así que esta segmentación metamérica inerva y conecta, enlaza órganos internos, tronco simpático, raíces vertebrales con piel, músculo, periósteo, es decir, con todas las estructuras de la superficie. Quien dudaba de que seamos holísticos, de que seamos una unidad, que operamos como sistemas de redes, aquí lo tiene, neuroanatómica y fisiológicamente demostrado, y que por tanto yo puedo desde la periferia, y eso es lo que les voy a enseñar, eso es lo que van a aprender en el taller, cómo desde la periferia yo puedo encontrar el punto exacto donde hago la terapia, que puede incluso ser una aguja seca de acupuntura, que puede ser la inyección de la procaína o que puede ser cualquiera de los medicamentos de biorregulación que ustedes pueden conseguir en Europa, porque no importa que no los haya en España, los piden directamente a Alemania y les llega a su consultorio y los podrán usar perfectamente, aunque ya algunos de ellos nuevamente vuelven a estar ahora en España. Entonces miren la estructura. Ok, vamos a jugar nuevamente porque esto vuelve y se bloquea. Pero no, ya le vamos cogiendo el tirito de apagar y arrancar. Ok. Entonces, ahora les quiero aquí mostrar qué. Les quiero mostrar exactamente el ejemplo que les estoy diciendo, de cómo aquí típicamente ven ustedes, en este caso el estómago, enviando una señal que entra por el asta posterior de la médula, pasa a el asta anterior que está en rojo, pero miren que aquí hay una neurona que conecta con el haz espinotalámico para llevar la información hacia el cerebro. Y luego observen cómo está inervando músculos y piel posterior o músculos y piel anterior. Y allí ven entonces, miren, nervios relacionados con las costillas, con los músculos intercostales, con los músculos propios y finalmente con la piel. Y aquí veríamos exactamente, y lo vamos a aprender muy en detalle para corazón, o este para pulmón, T3, T4, T5, con las costillas correspondientes, los músculos correspondientes y finalmente los elementos de la piel. Así que vamos viendo entonces claramente que la inervación sensitivo-segmentaria de los dermatomas, los miotomas, los esclerotomas, etcétera, nos entregan nuevamente todo un sistema relacionado, todo un sistema integrado que nos hace comprender que esta es una herramienta terapéutica maravillosa, porque el paciente tiene un problema en el hígado y yo puedo encontrar en piel, celular subcutáneo, músculo o periósteo de cualquiera de estas estructuras que están perfectamente tipificadas, están claramente, y por eso tenemos el afiche y tenemos el curso donde vamos enseñando cada órgano con quién se relaciona, para allí hacer las aplicaciones terapéuticas correspondientes. En el protocolo del examen necesitamos conocer entonces
los reflejos semiológicos de las zonas afectadas. Y básicamente ese protocolo lo hacemos en relación con la historia clínica, buscando las zonas del tejido conjuntivo que ofrecen la información de cuál órgano o cuál sistema interno es el que está afectado. Entonces, con simplemente palpar y manipular al paciente, yo inmediatamente lo puedo correlacionar con un órgano. Encuentro este músculo con qué órgano o víscera tiene que ver, este periósteo con qué órgano o víscera tiene que ver, esta dermalgia con qué órgano o víscera tiene que ver. Y esto es neuroanatomía. Esto no nos lo puede negar ningún colega alópata o un colega que no haga medicina integrativa, porque esto es neuroanatomía y neurofisiología básica. Determinamos la intensidad de dos cosas. Al manipular, miro el grado de dolor y el grado de infiltración en aquellas zonas que son las que nos ofrecen la información sobre qué órgano o qué sistema está afectado. En la parte anterior del cuerpo, exploramos buscando los órganos y vísceras que están disreguladas. Y vuelvo y les muestro otra gráfica. Miren, la piel, ese estómago que está allí, está enviando una señal que por vía de la médula, por vía del segmento, le informa al haz espinotalámico, fíjense a la izquierda, haz espinotalámico lleva la información al cerebro para que sintamos la sensación de la gastritis, pero al mismo tiempo me está produciendo áreas cutáneas de dolor, me está produciendo áreas de contractura musculoesquelética. Y sobre todas esas áreas, queridos colegas, podemos trabajar, podemos inyectar, podemos poner un láser, podemos hacer una manipulación, podemos hacer un TENS. Muchas formas terapéuticas pueden ser aplicadas segmento metaméricamente para nosotros entonces lograr estos resultados. Y esta es la parte del mapa que les decía, que es un mapa que hemos hecho completo, que está tanto anterior como posterior. Y en este mapa entonces ustedes tienen perfectamente claro y definido la zona, el área que deben explorar si quieren mirar pulmón, esófago, hígado, vesícula biliar, colon, útero, vejiga, riñón, próstata, lo que ustedes quieran. Todos los órganos se manifiestan en este mapa. Pero aquí aprendemos entonces a hacer las manipulaciones. Estas manipulaciones entonces las vamos a poder hacer cuando cogemos y haciendo el rollo de Kibler, manipulamos el tejido, el cual va a ser doloroso o no doloroso. Recuérdense que al ser un reflejo neural, sigue la ley del todo o nada. Es decir, o duele o no duele. Si duele es positivo y quiere decir, como vemos aquí en este caso, que el estómago está positivo. Si me voy ahora para ver, en este caso, al hígado, va a ser exactamente igual. Me voy a T8 y allí en la región de T8, si hay problema con el hígado, manipular esto será claramente doloroso. Si me voy a colon descendente, entonces miren cómo voy manipulando toda la fajeta T10, T11, T12, que es la que me va a pasar. Nuevamente se bloqueó, vamos a repetir. Perfecto. Para que veamos, porque aquí ya estamos mirando lo que es cómo se hace la exploración. Eso sí lo vamos a ver en el taller en forma muy detallada de cómo se hace. Entonces aquí les decía que si yo estoy explorando la zona que corresponde al intestino del grueso, entonces T10, T11, T12, y voy buscando en qué área hay dolor cuando hago esta manipulación. Y entonces allí, en esa área donde la manipulación duele, es el sitio donde tengo que inyectar la medicación, porque es la ventana biológica, en este caso del colon, que yo la puedo convertir en ventana terapéutica. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos, en este caso, para el ascendente, el colon ascendente, lo mismo, hacemos la manipulación y si es dolorosa, hacemos la terapia. Aquí vemos la zona que corresponde al riñón, la parte más baja será la de los ureteres y la parte más alta será ya la del el propio riñón. Aquí encontramos jerarquías. ¿Qué quiere decir esto?
que yo puedo, al manipular, encontrar dos o tres áreas dolorosas. Entonces le pregunto al paciente, entre esta y esta, ¿cuál duele más? Entre esta y esta, ¿cuál duele más? Para ver cuál es la que está más dolorosa. Y en este caso, entonces, en la historia clínica, le pongo o una cruz o dos cruces o tres cruces para indicar que es la zona más reactiva. O si tengo el dibujito, pues pongo colores. Luego me voy a ir a la espalda, porque la zona posterior también me entrega información. Y esta es la otra parte del afiche, que me muestra entonces la parte posterior. T2, T3, T4 del lado izquierdo es corazón, T5, T6, T7, T8, T9 del lado izquierdo es estómago. Y así sucesivamente podemos encontrar no solamente las zonas dermálgicas, las zonas del celular subcutáneo, sino también cuáles músculos aquí pueden estar involucrados y hago una movilización postero, anterior y lateral de la columna total para buscar cuál es la llamada vértebra en lesión. Y así encontraré aquí en la zona posterior dermalgias, vértebras sensibles o músculos reactivos. Vemos, por ejemplo, miren, T5, T2 a T5 del lado izquierdo, zona de corazón, y allí podremos perfectamente, miren cómo hago aquí en la zona de hígado, de T5 a T11. Fíjense cómo manipulamos para poder ver cuál es la zona donde aparece la ventana. Porque no quiere decir que toda el área T5 a T11 es positiva. No, hay una zona específica que cuando manipulamos, ¡wow! Es la zona dolorosa. Y allí es donde inyectamos. Allí es donde trabajamos porque es la ventana biológica que ahora la convertimos en ventana terapéutica. Ustedes aprenden esta arma, esta herramienta terapéutica y no se imaginan todo el beneficio que le va a dar a sus pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a buscar para estómago. En este caso voy a buscar vértebra en lesión y presiono sobre las apófisis espinosas o presiono sobre las apófisis transversas del lado izquierdo, que es las que corresponden entonces a estómago, y allí donde duela, esa se convertirá en una ventana terapéutica. Y por eso la parte posterior nos interesa. Ya hemos hecho cosas más sofisticadas. Miren, termografía diagnóstica. Y vemos cómo aquí toda la zona de Chaufar en el hipocondrio del lado derecho me está mostrando los desórdenes secundarios de la colecistopatía de esta paciente que dejó un problema inflamatorio persistente. Aquí, en pacientes complejos, entonces estamos desarrollando y tenemos un equipo que se llama el HyperVac, que es una campana que permite que podamos de esta manera, con un equipo que chupa, suelta, buscar zonas de reactividad local y hacer entonces estas exploraciones que nos permiten con esto trabajar sobre la microcirculación y por lo tanto mejorar o optimizar directamente el metabolismo. Aquí entonces hacemos tratamiento pulsante con estímulos variables de extensión y distensión tisular. Miren, por ejemplo, claramente aquí como toda la zona del hipocondrio derecho y el reborde costal derecho quedó hiperémica, mientras que el resto de las zonas, la hiperemia desapareció, indicándonos la disfunción hepática en esta persona. Y por lo tanto, yo puedo aquí hacer la terapéutica, veamos un poco la película. Entonces, fíjense, con el equipo que chupa, yo puedo entonces de esa manera trabajar toda la zona correspondiente a la zona del hígado. Y así puedo activar toda la zona T5 hasta T11 para dejarla completamente hiperémica. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Después de esto, dejo que la hiperemia pase, pero hay una zona que queda permanentemente hiperémica, indicándome entonces que allí tengo problema. Bueno, vamos nuevamente a repetir porque se bloqueó en este momentico, pero ya lo volvemos a conectar. Entonces, fíjense cómo podemos de esta manera hacer acciones como esta que vimos particularmente aquí de explorar la zona del hígado. En esta exploración de la zona del hígado yo puedo ir mirando, buscando la zona más reactiva. Miren, ahí estoy trabajando sobre los esplácnicos. Miren que estoy haciéndolo verticalmente sobre
la zona de los esplácnicos y así sucesivamente voy llevando a una reactividad de hiperemia que ya por sí esto es claramente terapéutico. Veamos ahora un paciente con estreñimiento, cómo hemos cogido toda la zona correspondiente a intestino grueso y allí hemos colocado las ventosas que chupan y sueltan y chupan y sueltan y chupan y sueltan, produciendo este efecto que no se puede producir con la mano. Usted puede ser el super masajista, pero que esto, además esto está haciendo un masaje permanente y que según la situación clínica yo haré la aplicación terapéutica y puedo aplicar los medicamentos bien sea en forma de parrilla o en forma de abanico y lo hacemos siempre siguiendo el ciclo de dominancia de la acupuntura de los chinos, la ley de los 5 elementos. Y de hecho, en el taller les voy a entregar claramente los principios básicos de la ley de los 5 elementos de la medicina china para ser aplicados en la terapia segmento-metamérica y que de esa manera el orden secuencial terapéutico se haga de esta forma y de esta manera. Veamos aquí, este es por ejemplo el caso del colon. Miren, aquí ya la zona de colon quedó hiperémica y ya puedo coger, aquí vamos a poner procaína y miren cómo voy haciendo el abanico. Observan cómo voy inyectando exactamente en la zona hiperémica que quedó correspondiente al colon irritado en este paciente. Podría ser también un medicamento como mucosa compositum o cualquiera otro de bioregulación que ustedes conozcan muy bien. Veamos aquí, este es un paciente con problemas en colon, entonces entramos a la zona refleja, tenía problemas en colon hígado, siempre primero tratamos el colon y después el hígado, hay que seguir la ley de dominancia de la medicina tradicional china. Entonces, fíjense cómo hacemos allí claramente el abanico para trabajar toda la zona del colon. Y luego ahora nos vamos a T8 para trabajar ahora la zona del hígado. Y de la misma manera entramos y vamos haciendo el abanico para depositar el medicamento claramente en la zona del hígado. Y si ya me voy a la zona, por ejemplo, esta era una zona de estómago y allí, bueno, luego desgraciadamente esta película no corrió, pero miremos en la zona posterior, por ejemplo, para un problema en el intestino grueso, donde hay una zona reactiva con mano, miren cómo voy cogiendo el tejido para de esa manera garantizar que la aplicación quede única y exclusivamente en el celular subcutáneo y de esa forma estar seguros de que no haya problema. Y en el sitio donde está el problema, mano de protección para si hay algún movimiento, entro en profundidad hasta el sitio reactivo, sensible y doloroso que el paciente muestre. Así que lo que hacemos o intentamos hacer con la terapia segmento metamérica es inducir de forma específica lo que podemos llamar la terapia de bioregulación. Así que esto, pues, ha sido muy rápido, con problemas técnicos, pero esto es lo que pueden aprender. Créanme, han sido casi 20 años desarrollando el método, lo tenemos muy afinado, tenemos claro qué músculo se relaciona con qué órganos, o sea, cada cosa de la anatomía, de la integralidad humana, ya la tenemos perfectamente definida. Eso es el curso gratuito que le ofrezco a todos los que quieran hacer ese curso. Se demorarán por ahí unos 4 o 5 meses haciéndolo porque es bien largo, porque es todo enseñado en detalle y que en honor a mi querido Roger, se los vamos a dar gratuito a todos los que se inscriban al taller práctico que haríamos en Barcelona. Así que bueno, si hay preguntas, dudas o alguna cosa que quisieran preguntarme o que quisieran complementar, pues estamos listos para hacerlo. Oye, muchísimas gracias, Arturo. A mí ya me apetece un montón volver a verlo porque yo ya he visto también cómo impartías la formación este 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Esperemos también verlo otra vez. Y ahora las personas que quieran hacer alguna pregunta, que conecten su micro y la hagan o que lo pongan por el chat y así Arturo, el doctor Ovirne nos podrá responder con su, con su arte.
Arturo, sí que reverbera ahí un poco. ¿Alguna Yo quería consultar algo. Sí, Yasmín? y dime. Hola. Bueno, doctor, primero que nada, gracias. Yo ya lo escuché en el máster Espérate de... que no estoy Sí, escuchando. Tengo aquí a alguna. ver. No, Roger, poneme cancelar audio para yo poder de esa manera escuchar. ¿qué hago? A ver, ¿me dices que silencie mi audio o el tuyo? Porque no, si pongo aquí a sonar, hoy, Voy, hoy voy a todas silen- las. voy a silenciar el mío para que... A ver, ahí, no sé si me escuchan. Yo creo que es porque Claro, tienes no, porque cuentas el problema que tengo activadas. es que me da una reverberación, me empieza a sonar durísimo aquí y no Porque entiendo. tienes dos cuentas activadas. ¿Cuál es la cuenta con la que estás ahora? Porque mira, voy a silenciar una de las dos, ¿vale? Te he silenciado una. A ver, ahora, Yasmín, A ver, hola. Sí, escucha bien. pero, Bueno, pero yo no te escucho no, ahora. yo no lo escucho al doctor. Ah, Vale. bien. Hablo y después habla el doctor. Bien. No, primero que nada, gracias. Yo ya estuve en el máster de psiconeuro escuchándolo, doctor, y la verdad siempre un placer escucharlo hablar. Por eso me interesó mucho este taller. Lo que le quería consultar es, estoy viviendo en Barcelona, pero también probablemente más adelante vuelva a Argentina y quería saber si tiene idea de los químicos que utiliza. Creo que son de las marcas Hill los que más por ahí trabaja. Si se venden en Argentina o no, yo creo que sí, pero desconozco si, bien, perfecto, es lo que quería saber, porque también estoy haciendo otras prácticas aquí, el doctor también usa la marca Hill, entonces quería saber si son posible conseguir allá. Vale. Tienes que conectar tu micro, Arturo. A ver, ahora. Ya, entonces aquí yo corto ya. Entonces, sí, o sea, los productos, hay muchas empresas que venden productos de bioregulación. Lo que pasa es que indudablemente, pues he trabajado toda la vida con Gil, conozco muy profundamente la calidad, digamos, de los productos de esa empresa, pero también en España hay otros y Francia y otros países también. Guna, por ejemplo, de Italia, son productos que también son de gran valor, así que bueno, no pasa nada. Pero sí, sí los hay en Argentina, de tal manera que Yasmine los puedes encontrar allá sin problema. ¿Alguna otra pregunta, Yasmín? Gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Qué tipos de medicamentos en Estados Unidos? Pregunta Cristina. Cristian, perdón. En el caso de Estados Unidos no hay problema. También hay algunos productos de gel que se pueden conseguir en Estados Unidos, pero Homeopathic Fórmulas o hay varias empresas americanas que venden medicamentos homeopáticos inyectables. Pero recuérdate, y esto es tal vez el punto más importante, Roger, de entender aquí, y es que la procaína o incluso la lidocaína o cualquier anestésico, lo que pasa es que preferimos la procaína por ser, digamos, el que tiene la constante de disociación más baja y por lo tanto no hay aquí un efecto importante sobre las enzimas microsomales del hígado como si ocurre con lidocaína o con marcaína. En cambio, la procaína se hidroliza in situ en ácido paraminobenzoico, en dietilaminoetanol y por lo tanto se elimina. Y esto es lo que hace que nosotros prefiramos entonces, en este caso, utilizar la procaína. Así que si no tienen los medicamentos biológicos específicos, anestésicos locales que van a funcionar perfectamente y van a dar muy buen resultado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, yo te veo prontito, finales de la... Ah, mira, aquí hay él. Si hay algún paciente con un problema de corazón, pero además encuentro dolor en el punto del nervio vago derecho, que relaciono con la clínica con una disfunción en intestino grueso. Aplicar en nervio vago sería más indicado aplicar, por ejemplo, un Cor Suisse o un Flamosin. No se escucha. Ya te explico, esa es una pregunta que me gusta mucho y por eso he incluido aquí el concepto de la ley de los 5 elementos. ¿Por qué razón? Porque colon me afecta hígado y hígado me afecta corazón. Entonces, el paciente viene consultando por un problema en el corazón.
le están haciendo cosas para el corazón y cosas para el corazón y le sirven porque nadie va a negar que los medicamentos químico-alopáticos no sean muy buenos sintomáticos y por lo tanto le pueden quitar los síntomas y le pueden controlar, pero el problema está reincidente. Pero es que a lo mejor no se ha dado cuenta de que es estreñido, de que tiene disbiosis intestinal, que le está produciendo un síndrome de permeabilidad intestinal anormal, que está produciendo una sobrecarga hepatotóxica que está entonces afectando la función del corazón. Eso me llevaría entonces a que en la zona de el intestino grueso le pusiera el mucosa compósito noflamosin, que en la zona del hígado le pusiera, por ejemplo, el hepar compósito, y que aquí en el punto sensible y doloroso del lado derecho, que corresponde a colon y que corresponde a el hígado, le pusiera el core compósito. No en el lado del corazón, en el lado del hígado y del colon, porque los que están desregulando el corazón son hígado y colon. Y entonces ahí voy teniendo toda una secuencia etiopatogénica, lo que Germán Duque hace tantos años llamaba cadena patofisiológica de causalidad. ¿Cómo se produjo el desorden? Para poder entender cómo lo tengo que corregir. Y eso se puede ver y analizar perfectamente. Muy bien, pues eso sí que parece que no hay alguna más preguntas. Pues lo dicho, te veo la semana que viene. El jueves también llego a Madrid, de la semana que viene, con lo cual hasta podemos ir a cenar juntitos y nos vamos viendo. Y a ver si el día 20 y 21 nos vemos todos en el curso, en el taller, segmento metamérico, con este regalazo que nos has brindado. Y espero veros. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengáis muy feliz miércoles o martes, ya no sé qué día es. Felices vacaciones. Adiós, Arturo. Muchísimas gracias.